Bueno, bienvenidos a la clase de Administración Financiera 2. Es un gusto tenerlos presentes, en forma virtual y también como presencial. Vamos a ver un poco acerca de los estados financieros. Ya habíamos visto parte de la teoría y vamos a ver lo que son estados financieros proyectados. Los estados financieros proyectados, estamos hablando del balance, estado de resultados, como es la proyección, qué es lo que se evalúa y cuáles son los criterios a utilizar o cuál es el mecanismo que se tiene que utilizar para lograr el propósito, ¿verdad? ¿Qué es una proyección? La proyección es algo que se quiere cumplir, digamos, si tenemos un crecimiento dentro del capital o un crecimiento dentro de la empresa, pues lo podemos proyectar. Si hay una baja, digamos, en los pasivos, podemos proyectarlo también. Ahora bien, dentro de esto influye lo que son las ventas generadas durante el giro de la empresa, la ejecución del negocio y lo que son los costos, los impuestos o muchos rubros, digamos, establecidos dentro de la empresa. Si se vende una maquinaria, si se va a obtener lo que es un centro de computadoras. Hay varias cuentas que afectan dentro de lo que es la proyección. Eh, Vamos a ver un poquito. Vamos a preguntarle, ¿qué es un balance? Vamos a ver, ¿qué es un balance general? Ajá, pero ¿qué refleja el balance? Son tres secciones que tiene el balance. ¿Qué lo refleja cada sección? En este caso, imagínese un balance ya estructurado. ¿Qué es lo que le refleja cada sección? ¿Alguna idea? No. Eh, el balance refleja lo que es como el esquema, cómo se encuentra la empresa, como había dicho, pero en forma seccional. Un ejemplo, todos aquellos ingresos, ya sean de activos. Activo quiere decir aquel valor que es realizable. O sea, prácticamente cuando hablamos de corto plazo, hablamos de bancos, hablamos de efectivo, que se puede realizar ese dinero para poder trabajarlo, ¿verdad? Cuando hablamos de activos no corrientes, estamos hablando de aquellos activos que son despreciables. Un ejemplo de ellos es edificios, porte y que puede dar función dentro de una empresa. Entonces, los está reflejando todo lo que se puede realizar, o sea, se puede trabajar dentro de un negocio. Y hablamos del capital de trabajo, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos de la en la sección, hablamos de patrimonio, de pasivos, perdón, y hablamos de pasivo corriente, que son todos aquellos préstamos menores de un año. Cuando es no corriente, son todos aquellos préstamos que se pueden pagar mayores de un año, pero con una finalidad, ¿verdad? Que este va a ser para la inversión, ya sea en infraestructura, en un proyecto de inversión que le vaya a generar, digamos, un ingreso y que usted pueda pagar lo que son los intereses generados en en el pasivo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que esa carga
del pasivo es la cuenta que nosotros tenemos que saldar con el tiempo, ¿verdad? Saldamos intereses, saldamos el valor neto del préstamo y que eso es una deuda para la empresa, ¿verdad? Los podemos catalogar que es un ingreso en el momento que obtenemos el préstamo, pero después queda como una deuda. Y hablamos también de patrimonio, que es aquel dinero que nosotros tenemos para, digamos, el dinero de la empresa, pero generada en una inversión. O sea, es la inversión inicial que nosotros tenemos. Si tenemos $100,000, ese es el capital que tenemos y que esto pues lo puede ayudar a un, digamos, en un procedimiento que sea difícil, pues se puede retomar esa inversión. Ahora bien, hablando de todo ello, hablamos de un estado de resultados. ¿Qué podemos decir que es estado de resultados? Es donde se reflejan todas las ventas, los ingresos. ¿Qué más se puede reflejar? ¿Cuál otro me de- Los gastos. ¿Qué más? Entonces, cuando hablamos que son todos los ingresos, todos los gastos, hablamos también que son todas las operaciones generadoras, hablamos eh, de financiamiento, operación o inversión, que todo eso se ve en el flujo de efectivo, ¿verdad? Y también lo puede ver en el balance todos los gastos generados, ya sea por el área administrativa, por el área de operación o por el área de financiamiento, ¿verdad? Que son los intereses. También hablamos de lo que es el impuesto sobre la renta aplicado al ejercicio y al final pues nos da un resultado neto del ejercicio, ya sea a favor como un, digamos, a favor de rentabilidad generada al final de año y si no, pues va a dar una pérdida. Ahora bien, cuando se genera esto, pues allí se puede medir como las acciones, ¿verdad? Cuánto han generado dentro de la ejecución anual de la empresa. Vamos a seguir con la clase. Eh, Vamos a hablar un poco de estados financieros proyectados siempre. Vamos a hablar un poquito de la teoría, que los estados financieros son un poco mejor, un punto primero que vamos a definir como estado financiero. En concreto, se trata de un documento que relaciona directamente el área de contabilidad encargado de indicar situación financiera de la empresa. Hay muchas empresas que es lo que dicen, mándenlo del contador y él lo va a evaluar. Hay muchas áreas que sobre, sobreponen, digamos, la carga de una obligación, porque prácticamente el contador es el que lleva los registros contables o los registros de los movimientos diarios de operaciones generadas dentro de la empresa. Y lo que es el financista es aquel que evalúa todos los procedimientos para una nueva inversión o para hacer un presupuesto financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que el contador, si es contador, tuviera que ser contador y analista, ¿verdad? No solo llevar tenedor del libro, solo llenar los libros y llevar los registros, sino que tendría que ser analista financiero, donde desarrollar lo que son las razones financieras aplicadas
y ciertos métodos para poder saber cuáles son las tasas de retorno de esa inversión. Ahora vamos a hablar un poquito de la proyección, ¿verdad? La proyección es del historial proponer el futuro. Ahora bien, se habla de estados financieros proyectados, igualmente conocidos como estados pro forma. Quiere decir que vamos a conocer un poco el estado pro forma, cómo se evalúa, cómo se elabora. Veremos la parte del presupuesto y el proceso de planeación en desarrollarse correctamente. Entonces, basado en presupuesto es que usted puede elaborar lo que son las proyecciones. Un presupuesto es anticiparse como los gastos o todos aquellos movimientos que van a generar dentro de una empresa. Si se toma en cuenta la parte interna de una compañía, se hace evidente y trata como una herramienta altamente valorada, pues permite una correcta administración interna de posible situación que puede presentar, ya sea de una manera en su uso adecuado de forma, parte correcta de la educación financiera. Vamos a preguntar, ¿qué es educación financiera? Es la evaluación que puede darme, dijo, propietario de la empresa o los inversores. Vamos a ver, ¿qué es educación financiera? Enseñarle cómo manejar sus ingresos. Fíjense que la educación financiera es saber demostrarle al empresario cómo utilizar su dinero. ¿Sabe por qué? Porque, ¿qué es lo que dicen ellos? No, si yo tengo mi contador para que me haga eso, pero el manejo del efectivo lo lleva el empresario. Él sabe en qué invertir, en qué no invertir. Entonces, prácticamente es hacerle ver que las inversiones no se hacen en tratados a corto plazo, ¿verdad? Sino que se tienen que evaluar ciertas características para saber si en realidad amerita esa inversión. Quiere decir que cuando hablamos sobre una educación financiera, estamos diciendo que le vamos a enseñar, como él los está diciendo, le vamos a enseñar, pero él tiene que adoptar esa enseñanza. Imagínense que está acostumbrado a recibir bastante dinero en temporada alta. Quiere decir que la inversión la puede realizar en cualquier momento porque tiene efectivo, ¿verdad? Del corriente. Entonces, pero pongamos en el caso de que puede evaluar que puede invertir, pero no está evaluando el futuro de la empresa. ¿Qué es lo que puede suceder en la empresa? Entonces, ahí es donde se educa al empresario a que consulte a los encargados, ya sea de contabilidad o finanzas, para saber si es correcta la ejecución o el manejo dentro de las decisiones financieras que se toman. Aspectos en tener en cuenta que calcular estado financiero proyectado. Para poder llevar a cabo que son estados financieros proyectados, se debe tener en cuenta que se trata de transacciones que esperan que sucedan, por lo cual en los casos mismos pueden ser muy variables, teniendo en cuenta que tiene que considerar otros aspectos. O sea, los movimientos que se den es bastante variable. O sea, siempre se busca un entorno positivo para el crecimiento. Nunca usted va a proyectar en forma negativa, ¿verdad? Siempre le va a buscar la razón de ser en forma positiva. Ahora bien, pero imagínense que
En los documentos por pagar, usted tiene el circulante el 80%, solo tiene un 20% disponible en efectivo y lo demás lo tiene en documentos. ¿Qué pasaría si yo le digo que va a ser un 50% de los documentos y un 30% se van a ir a efectivo? Quiere decir que voy a evaluar qué estrategia voy a realizar para poder lograr ese objetivo. O sea, no solo es decir, yo lo voy a proyectar, pero no sé cómo hacerlo. Imagínense que le ponemos un número en documentos por cobrar, estamos hablando de los $100,000. Entonces, le podemos recuperar, digamos, $30,000. Pero en mis proyecciones yo digo que voy a recuperar $40,000. Quiere decir que esos $10,000 es el margen que yo voy a utilizar para poder alcanzarlo. Pero ¿cómo es la estrategia que voy a utilizar? Vamos a ver. ¿Cómo haría usted si sabe que solo el 30 alcanza, pero va a alcanzar un 10 más? Vamos a ver, en el caso suyo. Está recuperando efectivo de cuentas por cobrar y usted recupera 30,000 todos los meses, pero usted tiene una meta de subirle 10 más. Hablamos de 40,000. ¿Qué estrategia utilizaría, digamos, si fuera un banco y tuviera clientes? ¿Qué buscaría usted para poder? La facilidad de que el cliente puede me sería y ver que si una cuota mensual puede dividir una cuota mensual, dividirlo quincenal. Similar como hacen en el mercado, ¿verdad? Que le van a cobrar a la semana o a diario, dependiendo cómo sea más fácil para ellos. Porque si ustedes se fijan, hay ciertos personas comerciantes del sector informal que le es más fácil pagar a diario y a otras más fácil pagar a la semana. Entonces la estrategia es acomodar el sistema de cobro. ¿Qué es lo que pasaría? Él recogería en la semana, tuviera el efectivo y cuando toque el depósito lo tendría que hacer. Entonces, ¿es un riesgo? Sí, es un riesgo, pero ¿puede alcanzar el objetivo? Sí, puede alcanzar el objetivo dependiendo de la estrategia que esté utilizando. Vamos a ver, otra estrategia que puede utilizar. Quizá, y va a si le paga de manera puntual, pero vaya, usted siempre ha alcanzado $30,000, pero quiere alcanzar 10,000 más. ¿Cómo haría en este caso? Quizás ¿cómo? No, ¿qué me dijo, perdón? Más clientes para una inversión. Mm, vamos a ver la idea, señorita. ¿Qué haría usted? ¿Qué estrategia además del cobro así escalonado? ¿Y usted qué propondría? O sea, ¿qué propondría? Tenemos $30,000 que alcanzamos todos los meses, pero ahorita lo propusimos 10 más de las cuentas por cobrar que vamos a recuperar. ¿Qué estrategia utilizaría usted para alcanzar esos 10 extras? Lo que ha quitado ahorita, pues, tal vez decirle a los que van a tocar. Ahora, ahorita a la tarde de interés, van a pagar un monto menos grande. Se le llama pronto pago y hacemos lo que hacíamos en el efectivo. ¿Se acuerdan en el efectivo cómo hacían?
si es de 30 días y paga ¿qué? En 20, le vamos a hacer un descuento del 2%, ¿sí? Entonces la estrategia ya está. Lo único es acomodarlo. Ese es otro. O sea, esa es una estrategia que se utiliza. Así como la estrategia de proporcionar un poco más la cuota, esta es la estrategia de pronto pago. Vamos a ver, hoy ya más o menos refrescada, de una usted. Vamos a ver. Ujú, Que si él está, digamos, si él va, bueno, si él va, tiene que ser un juego. ujú. Ok, vaya. También se puede utilizar mecanismos que le ayuden a facilitar que lleve ese dinero a cancelar. Un ejemplo de ello es que usted lo visite y que busque un mecanismo para que él sienta en confianza y que pueda cancelar. Pues ese es otro método. O sea, al cliente no solo es de estarlo presionando para que pague, sino que ayuda mutua. O sea, hay situaciones que el empresario le dice, dije que yo quiero que me investigue algo del CNR, un ejemplo. Entonces, pero si tiene la facultad de investigárselo en internet, usted se lo puede investigar. Es parte estratégica la alianza con el cliente. Si usted le ayuda, le va a ayudar. Entonces, prácticamente son estrategias que se utilizan para poder tener ese recuperamiento, ¿verdad? Ahora bien, conocer la organización. Prácticamente hay mucho trabajador que no conoce la empresa, ¿sí? Esa es la gran deficiencia que tenemos en las empresas. Ellos saben que son trabajadores, ellos saben que se les paga un sueldo y saben cuánto se les paga y cuánto no se les paga, pero de ahí no saben más de la empresa, ¿sí? Por ello, la facilidad que tiene que darse es apropiarse del conocimiento de la empresa. Uno de ellos es tener el resultado cercano para llevar al cabo el análisis del FODA. ¿Por qué el análisis del FODA? Y esto FODA ha sido conocido desde hace muchos años y todavía lo estamos implementando, pero todavía hace falta mucho para muchas empresas saber cuál es el FODA. Miren, pongámoslo así en una forma general. Pongamos el comedor que tenemos a la par. ¿Sabían ustedes que el comedor era sencillo y ahora es un comedor que ha adoptado cierta cultura de joven? ¿Sabía usted que esa es la estrategia? Y otra estrategia es el nombre, ¿sí? Porque ese nombre está en internet y ese lo utilizan los jóvenes. O sea, la adopción de algo nuevo, el que está a la par, el primero que está a la par aquí, ¿sí? Vea las pantallas que le presentan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las empresas no solo es pensar que van a crecer, es pensar qué necesita el público. Es que miren, la mayor éxito de una empresa es pensar que necesita el cliente y yo le voy a dar eso al cliente. Si eso es lo que necesita, eso es lo que va a tener. Y así es como crece la empresa. Pero si yo le doy lo que yo quiero, no lo voy a lograr. Ah, pues así es con los clientes también. Ahora bien, la organización, si usted conoce que dentro de las debilidades usted tiene una cultura muy antigua y tiene que reorganizarse para cambiar eso, lo va a hacer. Vaya, póngase en el trabajo de los bancos. ¿Por qué cree que el Promérica de la Rupert está construyendo? Tiremos esos ejemplos.
¿Sí? Un punto más estratégico. ¿Qué más pudiera hacer? ¿Por qué cree que están renovando el promedio? Va. Imagínense que Promérica es un banco, pasó de ser una cooperativa o asociación, pasó a ser banco, y ahora el banco, la cartera de clientes es muy grande y necesitan más personal. Entonces, una es la visión, como tú dices, que lo vea el público, pero también la necesidad de tener más personal para que se agilice más porque se llevan nada mucho. Entonces necesita más expansión y lo está haciendo en este momento. Pero ¿por qué se dio eso? Porque se hizo un estudio al FODA. Si no hubiera sido el estudio de FODA, no se logra ese propósito. Siempre hubiera sido el mismo banco que llegan los clientes que tardan en todo. Pero el propósito no es ese, el propósito es acercarle al cliente la facilidad del banco. Y es el mecanismo. Si ustedes se fijan, un ejemplo en el Banco Cuscatlán del centro, cuando usted va a negociar grandes cosas, lo pasan al segundo nivel, ¿sí? No se queda en el primero está el público general, pero en el segundo nivel, ahí es donde se hacen las negociaciones de otra manera. Entonces, todo eso se tiene que ver en la empresa para su crecimiento. Digan, han desaparecido por eso mismo, por mala estrategia, ¿sí? Yo le digo, el banco, el que se vendió un montón de veces, el salvadoreño, ese es el que más se ha vendido, es porque ha tenido deficiencia dentro de la administración. Ahora que ya es, que da vivienda, se ha mantenido más, ¿sí? Entonces quiere decir que esa administración ha adoptado la forma de saber administrar el banco. O sea, por eso es que mueren las empresas, porque no se adoptan a lo que quiere el cliente y no se adopta a cómo van los demás. O sea, no solo es ver el cliente, sino que ver la competencia también. Entonces ahí es donde dice fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Y qué amenaza puede ser? Que venga un banco mejor y que le pueda quitar el campo, pues la cartera de clientes que él tiene. No estaba el señor para pegar. Sí, es que necesito porque quiero proyectarlo. Tal vez me ayuda. Establecer el tiempo de proyección que va a determinar en gran medida el tipo de flujo que se tiene. Por ejemplo, puede tardar en hacerla de manera trimestral o forma anual. Es recordable que exceda a 30 días debido a que puede generar un mercado como subidas o bajadas de precio. ¿Qué es lo que pasa? La proyección tiene que ser flexible. Usted puede decir, bueno, yo voy a pagar de luz $800, un ejemplo, y lo puede hacer lineal. Pero ¿qué es lo que pasa? De ahí de repente vino la CEL y le dijo que iba a haber un crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Infla la parte de presupuesto en la parte de energía. Y así sucesivamente. Por eso le dicen que hay subidas y bajadas de precios. O sea, no pueden mantenerse igual. Anteriormente, cuando era más estable el mercado, porque ahora es inestable, hasta para los precios es inestable. Ahora te puede venir solo un mes o 2 meses el mismo precio y ya el siguiente ya te va el cambio. Y antes se mantenía un año, 8 meses, por lo menos el mismo precio, pactado dentro de las negociaciones. Ahora no se puede hacer eso. Porque ¿qué es lo que pasa? Las importaciones que vienen
son los que la generan mayor riqueza, ¿verdad? A cada estado. Analice el caso de una manera de finanzas correctamente que no resulta una tarea fácil, ni las finanzas personales ni la de las empresas. Por lo primero es estimar el precio del producto y el costo de operación. Si se trata de una empresa que cuenta con los cálculos de verificar y evitar errores de gestión. ¿Cómo se puede verificar y evaluar lo que es un... Buenos días. ¿Cómo? Sí. Ah, gracias. ¿Cómo podemos verificar o evitar esos errores de gestión? Primeramente, basarlo en lo más real, porque hay ciertas empresas que buscan, digamos, proyectarse de una manera muy elevada. Entonces, ¿cómo saber el punto de equilibrio? Está basado en que usted lo que tenga en ese año lo puede proyectar 2 veces, ¿sí? Hay algunos que lo proyectan hasta 4 veces, pero se les infla la situación, ¿verdad? Imagínense que multipliquen, digamos, 100,000 por 4, ¿cuánto sería? 400,000. Y para alcanzar 400,000, ¿cuántos recursos necesitamos? O sea, usted tiene que medir por lo menos, usted tiene que medir unas 2 veces. Quiere decir que usted diría, bueno, si yo tengo $100,000 por 2, serían 200,000. Entonces, ¿será alcanzable 200,000? Sí, puede ser alcanzable. ¿Con el mismo recurso? Sí, pero no me va a venir diciendo que son 400,000 y usted va a utilizar el mismo recurso. No, porque allí le va a inflar la planilla. Usted tiene que contratar por lo menos 2 o 3 personas más bueno, con solo 2 personas más va a alcanzar el objetivo, ¿sí? O sea, la proyección no solo es ponerla, sino que medir qué recursos tenemos para poder alcanzarla. Elaborar un estado de resultados de un documento que refleje ingresos, egresos de una manera detallada y poder realizar el análisis financiero correcto. Luego de ello, debe de llevar a cabo el cálculo histórico de la venta. Quiere decir que ese cálculo histórico es basada de ventas pasadas, pero nosotros vamos a proyectar en futuro cuánto queremos. Vale, evaluemos un poco. Hagamos el análisis del entorno. Hablemos un poquito de qué les gustaría hablar, de qué rubro les gustaría hablar. Vamos a ver. ¿Qué rubro les gustaría hablar en la parte de venta? Vamos a ver. Vamos a escuchar. ¿Usted? ¿De cuál rubro? Digamos, construcción, comercio, usted me dice comida, o cualquier rubro que se le ocurra. Hablemos un poquito de comida. Hablamos de algo histórico, hablamos de una venta histórica. La venta histórica que tenemos para el año 2000, ¿qué? A finales del 2023 hubo un crecimiento, pero los anunciaba el periódico que de aquí para allá iban a alzar los precios. ¿Con qué vamos a cerrar este año? Analícenlo ahí. ¿Con qué cree que vamos a cerrar? ¿Positivo o negativo de esa proyección? Se ha fijado que desde octubre empezó a crecer los precios y empezó a cambiar todo. Cerramos un ciclo y de allí dicen que de aquí para allá hay crecimiento y sí se ha visto el crecimiento.
Pero ¿cómo va a cerrar el ciclo? Vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué pasaría en las ventas al final del año? ¿Van a crecer? ¿Van a disminuir? ¿Se van a cambiar? ¿Qué sucedería? Vamos a ver, piense un poco. ¿Qué va a pasar? Estamos hablando de comida. Pongamos hamburguesas, vaya. Tiene una venta de hamburguesas. Luis Pérez tiene una venta de hamburguesas. La hamburguesa elaborada le costaba $7. ¿Y a cuánto es el precio que va a tener al final de este año? Sí, cerró a $7 el año pasado y ahora ¿con cuánto cree que va a cerrar el 2024? Con 10. Ajá. Vamos a ver este lado. Con 10 vamos a ver. Ahorita estamos en el ejemplo de la hamburguesa y en el ejemplo de comida. ¿Usted qué cree que influiría en el valor histórico de venta? ¿Qué pasaría? Como todo el mercado, Ujú. también de que ahora de- Si se fijaron, para poder regular un poco la gasolina, quitaron la política. ¿Cuál es la política que quitaron? Vamos a ver. ¿Es de acuerdo? Ah, pero ¿cuál fue? para Sí, sí, pero tiene un nombre. ¿Ah? Fobial o Cotrán. ¿Cuál fue? ¿Mm? Fobial, ¿estás seguro? Vale. Quitaron uno de los impuestos. ¿Sí? Entonces, prácticamente, cuando lo quitan, le disminuyen a la gasolina, le ayuda al impacto, pero esa deuda genera por otro lado. Vale, pongámonos en el valor histórico, como decía él. Vienen las importaciones, vienen más caras, influyen el precio. ¿Qué pasaría con las ventas? ¿Disminuirían o aumentarían las ventas en esta situación? Nada. Vamos a ver. ¿Disminuye o aumenta? Disminuye. Va. Dime el motivo por qué disminuye. Deme un motivo. Un motivo relacionado a la venta, al análisis, por el precio, porque va a haber menos demanda. ¿Sí? O sea, esa es su relación, pero usted no me va a decir, va a crecer si sabe que la influencia va a tener, va a crecer proporcionalmente, no va a crecer abismalmente. No sé si comprende, o sea, dentro del presupuesto usted va a crecer, pero un 5%, no va a crecer el 10 que usted espera. ¿Sí? Entonces ahí es cuando ajustamos el presupuesto. Decimos que es flexible y nosotros lo ajustamos. En vez de lo que hacen es que quitan, ¿verdad? Y parece broma, pero se haya duro, pero es cierto, ¿sí? Es por lo mismo. Cuando hubo crisis, ¿qué es lo que hicieron? Se fueron a descansar a las casas y allá después estuvieron llamando. Pero en el momento lo pusieron a descansar un rato. ¿Va? Dígame. Ajá, cuénteme de electricidad. Vaya. Ponga un 25%. Estamos hablando que si usted tiene una factura, digamos, de ¿cuánto? A 12.50, ¿sí?
Oye, más. Había puesto de supuestamente la energía iba a bajar significativamente, digamos, de la empresa hidroeléctrica. No, es que miren, yo le voy a decir algo. Este es como agarrar, a usted le pueden proponer de que va a disminuir, pero ¿y a dónde se saque esa inversión? ¿Me comprende? Significativamente dentro de la política, usted le pueden decir, sí, va a generar, pero no le dicen qué tanto tiempo. A usted le pueden decir, sí, va a disminuir. Lo más que pueden disminuir son 2 meses. Pero a usted no le dijeron, a usted sí le hablaron correcto, va a disminuir. No le dijeron qué tanto tiempo. Lo que usted tiene que saber, que toda inversión, óigalo bien, que toda inversión que se hace del Estado, tiene que haber una forma cómo sacar ese dinero para pagarlo. Así tiene que analizar usted como administrador y como analista. O sea, no solo guiarse por lo que le están diciendo. La política siempre va a ser política. Esa siempre va a proponer, pero no le va a decir qué tanto tiempo. ¿Sí? Igual los de Google, ¿Cómo? los de Google. Los de Google. ¿Sabe cuántos millones se va a ir a otro país? Miles de millones de dólares. Solo por tener enlazado todas las tablets que tenemos en el país, que son de los niños, para que tengan un buen sistema, para que todos tengan internet, para que todos tengan facilidades. Pero ¿cuánto es lo que está ganando esa empresa por tenerla aquí? Millones. Porque como aquí, para ser la torre central de Centroamérica, todos van a pedir por acá. Es negocio mutuo, mire, Estado y empresa. ¿Sí? O sea, el acuerdo es, te vamos a dar facilidad de Classroom, un ejemplo, para que le demos la clase a todos los niños a nivel nacional y que lo tengan gratis, pero yo voy a ganar este porcentaje para mi país, ¿verdad? O empresa de procedencia o matriz. Ya de ahí me salgo un poco de los... ¿Y quién paga? ¿Ah? ¿Quién paga? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa eso? ¿Quién? No, al final siempre vamos a pagar nosotros, ¿sí? Al final va a ser más caro, no va a ser más barato, ¿sí? O sea, ahorita en el momento usted va a ver por lo menos un año, así se lo digo, un año bien correcto, que va a haber esto, que va a haber lo otro, que va a haber una inversión, que va a haber esto y lo otro, un año. A partir del año para allá ya vamos a ver, cuánto yo recaudo como empresa. Entonces así se manejan las empresas. No solo van a dar, sino que también van a recibir. Y es lo mismo que pasó con muchos anteriores. Y tenemos el ejemplo de Alba Petróleo, tenemos el ejemplo de muchas empresas que han hecho lo mismo, el Citran. Hay muchos, son políticas de gobierno, empresas con políticas de gobierno. Ahora bien, pero lo salimos del margen, hablemos un poquito del estado de resultados. Y el método de porcentaje de ventas es una manera sencilla realizada del estado de resultados pro forma. Primero, se pronostican las ventas y se expresa diferentes rubros de estado de resultados como porcentaje de ventas proyectadas. Entonces, vamos a hacer un porcentaje de ventas en el estado de resultados pro forma y que vamos a establecer durante todos los rubros establecidos. Ahora bien, vamos a hacer un método de juicio que constituye en estimar el valor. O sea, nosotros vamos a juiciar, vamos a decir, esto es lo que vamos a crecer, esto es lo que vamos a disminuir en ciertas cuentas de balance y que se ajusta al final y por medio del uso financiero externo.
La información contable financiera te realiza en el análisis de toma de decisiones o información expuesta en estados contables tradicionales y la situación de una empresa en el momento dado, ya pasado, evaluar la solvencia de rentabilidad y que se revela a futuro. Entonces, lo que vamos buscando es rentabilizar los recursos, tener aquella rentabilidad apropiada dentro de la inversión. Existe información útil para tomar decisiones de tipo de usuario o característica de información. Requisitos es la resolución de técnicas vigentes. Cada vez que toman mayor relevancia los estados financieros proyectados, exponen la situación de la empresa y con el pronóstico preciso, hipótesis, planteamiento que mantengan ocultos. Quiere decir que las proyecciones que usted tiene que tener un objetivo bien claro, bien definido. Si los empresarios dicen, queremos crecer, que nosotros nuestra utilidad no sea el 30%, sino que el 40%. Usted va a hacer un análisis financiero si al final no es flexible, usted le va a explicar que por qué. O usted le va a convencer que lo haga. Miren, hay un montón de empresas que han caído a quiebra porque tenemos analistas financieros muy agresivos. ¿Sabe qué es un inversionista agresivo o un analista agresivo? ¿No? Vaya, ¿han visto tiburones? Sí. ¿Han visto qué es lo que hacen ellos? Sí. ¿Lo creen agresivo? No, ¿verdad? Ellos evalúan el entorno de la empresa, a ver si pueden invertir o no pueden invertir. En vez de dice, salgo, porque no me parece. Pues así tiene que ser. O sea, no es que sabe que es riesgosa la inversión y yo le voy a estar proponiendo. No, en ninguna manera. Sí, parece broma, pero las finanzas ahora en la actualidad ya hasta se presentan en los medios, pero como un juego. Pero así es en realidad, o sea, ustedes lo ven ahí en la escenografía, pero así es real, pero dentro de la empresa, eso no se dan cuenta ustedes no se dan cuenta. Hacen una junta general y ahí es donde ponen todo eso. Tenemos este proyecto, tenemos este otro, tenemos la inversión tal, tenemos la inversión tal. ¿Cuánto es lo que vamos a inyectar? Lo mismo que ustedes ven en una escenografía, en el caso de tiburón, es lo que sucede dentro de las empresas. Ustedes como no lo han vivido, nosotros como los toca que estar con el empresario y tomar decisiones con ellos. Decirle sí puede hacerlo, no puede hacerlo, y si le decimos sí, darle el motivo. Si le decimos no, darle el motivo también. Pero si también usted da un no y se equivoca, también le dicen, usted se equivocó. Pero si triunfa, yo triunfé, dice él. Imagina. El empresario dice, yo triunfé. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí. Hace buena propuesta. A comparación a otras de la competencia, tiene buenas propuestas. Sí. Parece broma, pero tiene buenas propuestas. Ahora bien, así como se efectúan el análisis de información de la situación basada en determinar la situación financiera de una empresa, es posible evaluar la solvencia, rentabilidad a futuro. Entonces, podemos evaluar cuánta solvencia vamos a tener en el activo circulante y cuánta rentabilidad nosotros vamos a tener en el patrimonio ya cuando dividamos todas lo que son las acciones, ¿va? Entonces, vamos a saber esa rentabilidad esperada que vamos a tener.
hablamos de un presupuestación basado en el límite de erogaciones y de muchas acciones demasiado frecuentes y otros gastos. Hablamos también de presupuesto y desde el enfoque integral en la síntesis de la organización en totalidad del instrumento que conceda a fines o medios de la organización. Los estados contables constituyen los elementos importantes de la transacción e información económica de referencia de la situación de gestiones públicas o privadas. Y esto con fines de lucro. Y la economía habla para utilizar usuarios internos y ajenos de este. Vamos a hablar un poquito de estados contables proyectados. Son aquellos que se logran en determinado horizonte. Primeramente, para recordar la secuencia del proceso, mencionamos que podemos aumentar las siguientes actividades. Número 1, determinación de comportamiento esperado de los componentes, tanto relación como medios de tipo general, como a nivel específico de la organización, tales como proveedores, clientes, gobierno, competidores. Quiere decir que todos esos componentes en medio general, usted los puede organizar y puede proponer mejorarlo. El análisis anterior surgirá una hipótesis en consideración en determinadas estimaciones. Un ejemplo es, pongamos el de proveedores. Nosotros sabemos que el proveedor nos ha dicho que va a crecer lo que es su producto. Vamos a poner un ejemplo bien básico en algunas empresas. Un ejemplo, tenemos la DM, que a nivel de Oriente es la casa matriz para todos en librería. Ahora bien, puede ser que ahora tenga solo ganador autorizado de Facela. El siguiente año puede ser de Sturman. El siguiente, pues, puede ser varios, digamos, diferentes proveedores. Pueden ser dependiendo de la negociación que éste tenga. ¿Sí? O sea, la buena ejecución se trata de llevar cuando se hace una buena negociación. ¿Cuándo se logra una buena negociación? Vamos a ver. No sé si ustedes han visto prácticas de negociaciones. No, no. No les digo prácticas contables porque no ven contabilidad, pero de negociación no. Nunca le han puesto un esquema donde usted puede negociar, puede ver cómo es que influye una negociación. Va, vamos a ver en YouTube un poquito y de ahí me voy a ir al ejemplo. ¿Cómo? Vamos a ir un poquito para que, cómo, cómo lo... Que es rápido recibir todos, ¿eh? Si no lo haces quizás porque no tienes la habilidad, ¿verdad? O porque, pues, ¿cómo se hace?
Hoy buscaré cómo tener grandes empresas en todos los aspectos de tu vida, aplicando unas técnicas esenciales que te sorprenderán lo fáciles y aplicables que son. Lo primero, que es imprescindible, es tener una buena actitud y el hecho de beneficiar. No verlo como algo típico de pobre o aprovechado o de buscar gangas o de abusador de débiles. No, no es eso. Hay muchas creencias limitantes acerca de este arte. Una negociación es un intercambio que tiene que acabar con un acuerdo beneficioso para ambas partes. Es lo que se llama win-win o ganar-ganar. Negociar es algo positivo, es una salida cuando hay diferencias de puntos de vista o cuando hay intereses opuestos o un conflicto que resolver. Todos negociamos algo cada día. Cada día ponemos en práctica nuestra habilidad negociadora. La hora de llegar de nuestros hijos cuando se de fiesta, el reparto de las tareas del hogar, el uso compartido de un coche o en el trabajo pueden ser las tareas, los turnos, las guardias, los presupuestos. Las estrategias para conseguir acuerdos favorables pueden aplicarse en nuestro día a día y no solo en las grandes operaciones empresariales o políticas. Casi todo se puede negociar, aunque depende mucho de las costumbres y las leyes del país. Por ejemplo, en España hay unas tarifas fijas para los taxis. Gente no suele regatear o pedir un descuento para un trayecto, pero quizás sí para un volumen importante de proyectos o para algo que es muy regular y perfecto. Hay países, en cambio, donde lo primero que haces antes de subirte al taxi es negociar el precio. Tanto tienes que saber qué sector o qué sectores, qué normativas los regulan. Hay cosas muy negociables, pero si hay un pequeño margen, tenemos que explorar por si podemos conseguir este extra. Cuando alguien nos hace una oferta o nos pone unas condiciones, siempre podemos pensar en sacar algo más. Y no tienes que tomártelo todo como un lo tomas o dejas. Negociamos cuando queremos conseguir algo, pero sabemos que tendremos que renunciar también a algo para que consiga un acuerdo beneficioso. En una negociación, todos obtienen algo y todos tienen que ceder en algo. Aquí tienes una pauta para negociar y conseguir los mejores resultados. La primera etapa es la preparación, que es básica, fundamental. No te la puedes saltar. Pero ¿en qué consiste? Primero, investiga. Obtén información sobre el objeto de negociación y sobre la otra parte involucrada. Cuanto más sepas, mejor podrás argumentar y tomar decisiones porque valorarás si es un buen o mal negocio lo que te está ofreciendo. Imagínate que vas a comprarte una moto de segunda mano. Infórmate sobre la seguridad del motor, sobre el precio en el mercado de este modelo y además sobre estabilidad, sobre las garantías, el coste de las posibles reparaciones. Todo cuenta para establecer un buen acuerdo de precio. Porque si lo que negocias es el salario de un puesto de trabajo o un aumento de sueldo, tienes que conocer bien las técnicas concretas. Y primero puedes ver mi vídeo sobre este tema en este mismo canal. Y tuvimos un ejemplo, ¿verdad? En forma general, y todo se puede negociar. Tenemos una situación donde o ganamos o desistimos un poco. ¿Qué es lo que quiere decir desistir un poco? Es lo que sucede en el mercado, ¿verdad? Tradicional, donde nosotros decimos, hola, no se puede, ¿cuánto es lo menos? Dicen algunos. O pide 15 y le dicen, no, yo le doy $12, ¿sí? Pero como le explica ella, hay situaciones que se pueden negociar y hay situaciones que no. Porque usted va a un súper y no lo puede negociar. Ahí están los precios. Usted no puede decir, mire, esto está golpeado porque si usted lo tomó, pues lo compra, ¿verdad? Y si no lo quiere, lo deja. Entonces, dentro de la finanza se asimila igual, ¿verdad? Donde usted tiene que catalogar todo eso, donde usted analiza la situación, tiene que saber negociar qué es lo que quiere con el inversor.
¿Qué es lo que quiere lograr? Él le va a decir que el objetivo de él es ese, pero usted tiene que saber qué tan riesgoso es lo que quiere invertir. El nivel de riesgo es lo principal para saber evaluar lo que son estados financieros proyectados. Ahora los vamos a ir a ejercicios. Vaya, tenemos siempre el presupuesto. Vamos a ver si se puede abrir. Ok, va. Tenemos lo que siempre en el presupuesto, ¿verdad? Analizamos las tentativas, vimos cuáles son las compras, cuál es la inversión, cuáles son los gastos que se pudo dar, los dividendos, eso ya lo vimos en la clase pasada. Vimos lo que es métodos de venta proyectados. ¿Cómo podemos nosotros proyectar estas ventas? Tenemos este ejemplo del estado de resultados de una empresa anterior que toma de una empresa anterior del 2023 con unas ventas totales de 300,000, perdón, unos costos de 240,000, utilidad bruta de 60,000, gastos operativos de 30,000, utilidad operativa de 30, gastos financieros de 3,000, utilidad antes de impuestos de 27,000, impuestos de 8,100, utilidad antes de impuestos de 18,900. Todo esto ya se sabe en la fórmula, ¿verdad? Si yo les pongo los datos, ustedes solo los van a hacer. ¿O quieren que les explique detenido cómo hacer un estado de resultados? Creo que no. Ya todo eso ya lo saben. ¿O quieren que les explique? No. Ya creo que ya saben que ventas menos costo de ventas es igual a utilidad bruta. Los gastos operativos es prácticamente arrestárselo a la utilidad bruta, lo va a dar la utilidad operativa. Los gastos financieros, a restárselo la utilidad operativa, los va a dar utilidad antes de impuesto. El impuesto, en este caso, se utiliza el 30%, ¿verdad? La utilidad antes de impuesto, que es la resta de la utilidad menos la utilidad antes de impuesto. Los dividendos, que es prácticamente la proporción que se va a ganar de dividendos ordinarios, y la resta de ellos es la utilidad del ejercicio que los da dentro de la empresa. Entonces, este es un dato histórico de un balance, no, de un estado de resultados. Para poder hacer ventas proyectadas, nosotros decimos, bueno, ¿cómo podemos proyectar? Podemos decir que nuestro diferencial, o sea, nuestra proporción diferencial va a depender del crecimiento que nosotros querramos. Entonces, en este ejercicio tenemos el crecimiento del 35%, el 80% en costo de ventas, el 1% de las ventas y el 0,1% en el financiamiento. ¿Cómo podemos determinar el porcentaje? Lo tenemos aquí, que decimos el costo de venta entre las ventas, el gasto operativo entre las ventas y el gasto financiero entre las ventas. Para sacar los porcentajes nosotros que vamos a evaluar dentro de la proyección. Quiere decir que si nosotros le damos clic a lo que es el costo de ventas, nos está diciendo que vamos a dividir lo que es el costo de ventas entre las ventas y nos va a dar el porcentaje del 80%. Y así sucesivamente, los gastos operativos entre las ventas y nos va a dar el porcentaje. Y así el de financiamiento quiere decir que de esas ventas se le va a dar un dato porcentual.
que es lo mismo que hacíamos en el análisis vertical, ¿verdad? ¿Sí? Es lo mismo. Ok. Ya teniendo los porcentajes, decimos incremento de la venta de la proyección del 2023. Quiere decir que yo necesito un incremento de diferencial de el 35%. ¿Cómo puedo evaluar ese 35% y decir cuánto es lo que quiero crecer? Vamos a ver. Evaluemos un poco. ¿Cómo voy a saber yo que, cómo puedo utilizar esa diferencia de dentro de la proyección de venta? ¿Cómo yo evalúo ese 35%? Fíjense en los datos. Ventas proyectadas 405,000. Las ventas del año anterior 300,000. ¿Cómo lo puedo evaluar? Ujú. Piensen un poco. En línea tengo uno. A ver. Jonathan, ¿cómo puedo evaluar ese porcentaje? ¿Cómo puedo saber yo que ese es el porcentaje que tiene que mejorar dentro de una inversión? ¿Cuánto es el porcentaje que quiere ganar el empresario? Sin ganar, sin perder. Un 30%. Y como es de crecimiento, le damos un 5 más. Entonces sería el 35% más. Y le damos la proyección y eso sería el crecimiento. Por eso le dice que es método de juicio. Usted va a juiciar lo que está elaborado. Ahora bien, si ustedes se fijan, tenemos un estado de proyección de ventas y tenemos este análisis. ¿Cómo vamos a elaborar para el 2024? Este es el proyectado, ¿verdad? ¿Trajeron computadora? No. ¿Y ustedes? Sí. Va. Reúnanse y elabórenme para el 2024 un porcentaje del método proyectado al estado de resultados proyectado. Ustedes lo tienen que hacer, ahí tienen los porcentajes. Va. Vamos a subir la plantilla. De aquí en adelante quiero que traigan computadora, vamos a estar practicando aquí en la clase y lo de línea tiene que estar practicando. ¿Sí? Ok. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Mucho qué? Mucho peso. Ah, pero cuando hacen los exámenes dicen, sí, ligue en computadora. La verdad. Entonces, traten de traerla porque cuando es el examen les gusta hacerlo en computadora. ¿Sí? ¿Sí? Porque si no, no quiero. Proyectenme. Vale. Tenemos, tenemos la proyección de que hicimos los 36. Sí, ¿sí? El empresario le dice que va a crecer en un 38%. Crecer un 38%. Para los de línea también, un 38% de crecimiento. Entonces ahí está en el estado de su lugar. Si queda tiempo, seguimos con los demás. Empezamos con más de ahora vamos a ir avanzando más. ¿Sí? Ahorita es la hora que
Un 38%. Mándame cuentos entre las ciento, es el tipo. Ah, bueno. ¿Cuándo el impuesto a la renta es el 30%? Se va de la decía, todo está bien. Yo más de 105. Para el examen, ¿no? Sí, fue una manera de poder checar todo el examen. Rápido, nada, no. Mañana tengo foto. No, la última, todos los días. ¿Y cómo van con el avance de la investigación? ¿Qué para el domingo? Sí, no. Vale. Sí, para presentarlo de nuevo al encargado de investigación, a lo que lo dicen. Si nos dé la baja, o va a ir el algo. Y ustedes cómo van en el de investigación, porque tenemos un domingo. Ya el día domingo. Ah, el día domingo. Está claro, no, no lo sé. Y ya lo vamos a sí, o sea, para observar todo y la otra semana sí, claro, sí. Esto lo va a arreglar todo con esto. Esto es un problema. Siempre tomando los mismos datos que tenemos. Los dividendos. Sí, sí, el mismo anterior. Es que los dividendos no van a cambiar dentro de la proyección que se va a dar eso. Digo, todavía no está clase, pero sí que... Ah, vaya, falta todavía ya clase. Siempre se toman los mismos dividendos. Ya se cambian los dividendos de los
no tiene que dar. Bueno, exacto. Y ya. Ya estuvo. Vamos a ver. Sí. Y hace falta la proyección del 38%. Solo no se había comprendido, no. Es que pasaste los datos nada más. No le has aplicado el 38% o ya se lo aplicaste al cuadro. No se lo has aplicado. Ah, pues, no. No, ponerle lo mismo, es que ahorita solo los gastos financieros tienen que tener el 1% en crecimiento. Acá no, hay esto del 25%. Hacerlo a los precios. No, no, no. Eso, los precios bien, más los precios bien. Entonces, cuando yo te digo que esta es una proyección, va enfocado que cuando lo hagamos allá al otro lado, vas a tenerlo. Vale. Tú lo hiciste así, pero en realidad la base, la anterior, la base es esta. Sí, sí. Cuando hablamos de 38 entonces aquí hay que tener que dar el 38, ¿ok? No. En el que estás haciendo. Ah, no, no, en el vale. ¿Qué es donde lo tenés que hacer? Aquí hay 300.000. Ajá. O sea, es la misma de la anterior. No sé si comprende, es la misma de la anterior.
Va, ahí lo tenemos. Entonces, bien, esto, por el 10%. Allí. Dale. No, que está mal. Bueno, el más ubicado, solo ubicado y ya le va. No sé si comprender. En la base, vos le vas a aplicar el 38% y ya te cambia el estado de resultado. Esa es la proyección para el siguiente. No sé si comprendes. Vaya, los 30.000 que tenían anteriores es la base anterior, ¿verdad? Y ahorita vas a evaluar la presente. Vamos a hacerlo aquí. ¿Le dio? ¿Le dio? No, no le dio. Va. Los vamos siempre al dato que tenemos, ¿sí? Venimos nosotros y decimos 300.000, ¿verdad? Esta es la base que nosotros tenemos, ¿sí? Para poder nosotros evaluar el estado de resultados proyectado, nosotros tenemos que tener esta ecuación, esta base, miren, control C, lo vamos y lo pegamos aquí, miren, control V. Y pasó que las fórmulas no, ¿sabes? Está reconociendo las mismas. Bueno, vamos a... ¿Perdón? Un 38%, o sea, usted toma lo proyectado de un 38%. Tiene que utilizar... ¿Perdón? No, pues sí, es que el ejemplo es con 35. Entonces, lo que vamos buscando es un 38 para el crecimiento del 2024. Entonces, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Primero encontrar cuánto es el crecimiento del 38%. Para eso nosotros tenemos que tener las ventas proyectadas, ¿sí? En este caso, de este crecimiento, lo vamos a poner aquí, va. Entonces nosotros decimos, las ventas proyectadas en este caso
Mm, D. Va. Tenemos que las ventas para poder evaluar cuánto es el porcentaje prácticamente del crecimiento de 5 y de 18. Espérame, que esta fórmula. Va. Tenemos que nuestras ventas para el año 2023 fueron de 300,000. Entonces, para poder evaluar la proyección, cuánto es lo que nosotros necesitamos de venta, nosotros tenemos que saber cuánto es el incremento que vamos a tener dentro de nuestra proyección. Creo que esta fórmula está mal. X por B. Está. Va. Tomamos los datos de nuestro índice proyectado y decimos que nuestra tasa de crecimiento es el diferencial que nosotros vamos a tener. Para esto nosotros tenemos que saber cuánto es lo que nosotros necesitamos. Tenemos que formular aparte y vamos a decir, del 30% nosotros tenemos que crecer un 38%. Entonces sería 114 que hay que tener para la ejecución. Entonces nosotros decimos 300,000 más 114,000 serían 414,000. Entonces tenemos un valor de 414,000 y esto nos va a dar un diferencial de los 414,000 menos los 300,000, lo va a dar 114,000. Entonces, este es el valor que hay que jugar, ¿verdad?
Y híjole, ya vienen al examen. Este es el valor que van a tener como diferencial y que van a ejecutar en la operación de la fórmula. Por razones de que ya vienen a examen, ¿verdad? Hasta aquí los vamos a quedar. Necesito los avances, necesito este ya resuelto. Yo creo que ya lo tienen resuelto, pero es en base a esto, ¿verdad? 414,000 y 114,000. Solamente esto sería y les dejaría un enlace donde ustedes van a subir el avance de la investigación o les aviso si será en el mismo foro. Los que necesiten tarjetas para participar en el evento de la facultad, pues allí tenemos y se les ayudará con unos puntos, ¿verdad? Entonces, solamente eso sería todo y feliz día.